Hola amigos de Soy Yoruba, es un placer estar con ustedes. Los saluda su amigo Ricardo Ochoa y estamos en una emisión más de Soy Yoruba. Y el día de hoy tenemos una personalidad de Ifá y yo lo considero una personalidad porque es un hombre joven, pero es un hombre que ha recorrido mucho camino en tierra yoruba. Mucho camino, un hombre que también a través de sus redes sociales, un hombre que también a través de sus propios medios, pues nos enseña, nos comparte, nos transmite mucho de ese sentir del pueblo yoruba y en muchas ocasiones nos hace viajar hasta tierras yorubas. El día de hoy tenemos a Manuel Sánchez y Fashola. Manuel, un placer que estés aquí con nosotros. Él es babalago de la tradición yoruba o de la religión indígena, como también se conoce, con 12 años de haber sido consagrado en Ifá, y su signo es Iwori Ageda o Iwori Ogunda. Manuel, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un Te agradezco. placer. Al contrario, Manuel, te agradezco mucho, te agradecemos mucho que estés aquí y bueno, como siempre compartiendo hoy te toca a ti ser el entrevistado. Muchas veces tú eres el que generas contenido, tú eres Claro que sí. el que traes o nos compartes muchas cosas y hoy te toca estar del otro lado, Manuel. Manuel, Gracias. gracias a ti, cómo ha sido, cuánto tiempo, te pregunto primero, cuánto tiempo has estado tú viviendo en Nigeria, en qué provincia, en qué estado es donde tú estás actualmente viviendo? Digo, actualmente estás en México, veniste a algunas consagraciones, algunas cosas personales, pero ¿cuánto tiempo tienes viviendo tú en Nigeria? Gracias. Bueno, tengo viviendo en Nigeria aproximadamente ya 6 años, un poquito más de 6 años. Y bueno, he visitado muchísimas áreas, entre esas Abeokuta, Ibadan, Isen, Iluoke, Imia, Ado Ekiti y todos sus pueblos los he visitado y he estado compartiendo con toda esa gran comunidad de Ifá y Orisha. ¿Y cómo se da, Manuel, cómo se da ese proceso de que un día, digo, tú te fuiste a Nigeria seguramente por un crecimiento espiritual, por encontrar muchas de las respuestas que como todo ser humano estamos buscando, ¿verdad? Correcto. Generalmente, pues los seres humanos acudimos, voy a hablar específicamente de la religión yoruba, ya no voy a hablar de otras manifestaciones, acudimos al padrino, acudimos a la casa religiosa, buscando respuestas, buscando un crecimiento, buscando trascender. Pero en tu caso, Manuel, pues tú cruzaste literalmente el Atlántico para llegar hasta Nigeria. Te pregunto, Manuel, y allá en tierra yoruba, ¿qué magia, qué misticismo has encontrado? Tú eres de Venezuela, tú te inicias en Venezuela. Digo, te pregunto, al ratito te voy a preguntar acerca de eso, pero tú te inicias en Venezuela. Correcto. Sin embargo, en tierra yoruba, que es donde has encontrado esa formación, ¿qué magia, qué misticismo has encontrado, Manuel? Gracias. Em, Aparte de la magia y el misticismo que he encontrado, vamos a dividirlo en dos. Primero está la parte espiritual, esas vivencias que tuve en el día a día y he obtenido en el día a día. Y también está la parte de aprendizaje interno. Siento que mi proceso mm, en el transcurso, o sea, el proceso que yo he pasado durante todos estos 6 años, no es más, es mucho más que lo ritualístico, es Ujú. mucho más del vivir, más bien es un proceso interno espiritual que tuve que vivir, tuve que aprender, tuve que conocerme, tuve que pasar por muchas etapas, incluso la enfermedad, y a través de eso, de todos estos punticos chiquiticos, ir tomando como que estos enlaces que te van llevando a conseguir la magia de lo que realmente es Ifá. Porque recordemos que Ifá, sí, habla mucho de espiritualidad y muchos conceptos místicos, pero también Ifá es muy terrenal. Ujú. Y, si, y realmente Ifá nos enseña y nos guía terrenalmente. ¿Por qué? Porque realmente las deidades siempre estuvieron aquí para enseñarnos. Y por eso vivimos y copiamos y emulamos estos procesos terrenales.
Es por eso mismo que Orúmila se casó, Orúmila le tocó lidiar con su esposa, Orúmila le tocó educar a sus hijos, y eventualmente todo eso es lo que nosotros copiamos, eventualmente eso es lo que nosotros como seres humanos emulamos. Entonces cuando yo llego a tierra yoruba, no me consigo con el Ifá espiritual que de alguna u otra manera conocemos y sabemos que existe, sino me consigo con un Ifá mucho más terrenal, que te lleva y te planta y te pone los pies sobre la tierra y te enseña a vivir la vida realmente tal cual como Ifá dice que deberíamos de vivirla. Pero fíjate, Manuel, cuando tú hablas acerca de este plano terrenal, cuando tú hablas acerca de emular en muchos sentidos, pues esa labor, esa misión que cada orisa vino a la tierra, con la cual vino a la tierra, pues también hablamos de muchos puntos negativos o no positivos de los mismos orisas, de las mismas divinidades. Correcto. Puntos donde la traición estaba presente. ¿Cómo vivir o cómo lidiar también con eso? Porque digo, al final, Manuel, tú llegas y eres un hombre blanco. Sí, claro. En muchos sentidos, pues existe esa duda o existe esa gran expectación que causa un hombre blanco a venirse a entrenar a tierra yoruba. 2, la envidia no la podemos evitar, Manuel. Por mucho que uno sea sacerdote, por mucho que uno tenga esa elevación espiritual que el propio Ifá, que los propios orisas nos dan, existe esa envidia. ¿Cómo lidiar con eso, Manuel? ¿Cómo lidiar con esos sentimientos? Digo, no te voy a decir o no te voy a pedir, jamás lo haría contigo ni con un invitado, de que me hablen de casos o menos aún de que me señalen personas. Pero obvio, yo sé perfectamente que seguramente hay o habrá o ha habido detractores. ¿Cómo lidiar con eso, Manuel? Claro, en ese punto ya queda de parte de uno como ser humano. Yo creo que lo más importante aquí es que nosotros podamos enfocarnos en lo que realmente Ifá te está diciendo y dejar todo en manos de Olodumare y las deidades, ¿no? Personalmente puedo decir que puede que tenga un sentimiento, o todos lo tenemos, un sentimiento de envidia, pero el problema no es ese, el problema no es tenerlo, el problema es saberlo procesar, saber por qué, de dónde viene y cómo podemos mejorar para alejarnos de ese proceso. Yo creo que eso es como que lo más importante que todo ser humano debería de tener en cuenta, porque si no, poco a poco esa misma envidia nos va a ir carcomiendo como seres humanos que somos. ¿Y cuáles son los retos, Manuel, que has enfrentado, los más complejos que has enfrentado viviendo en tierra yoruba? Porque hablamos o entendemos que no solo fuiste a vivir, no solo fuiste a entrenarte, sino también convives con ellos, comes con ellos, compartes con ellos. Llega un momento donde la religión se hace a un lado y donde compartimos como amigos y vivo los mismos problemas que ellos. ¿Cuáles han sido esos mayores retos para ti como un latino, como una persona, pues en este caso occidental? Claro, el mayor reto real es que, bueno, para aquellas personas que no lo saben, nos encontramos muchas veces con este proceso cultural, ¿ok? Es un proceso bastante cultural, muy, muy, muy marcado, pero a la misma vez nos encontramos con el proceso cultural de Ifá. Realmente todo, absolutamente todo lo que viene de la cultura sale de Ifá. Sin embargo, hay cosas que se generan de generación en generación, costumbres, etcétera, etcétera. Pero mi mayor reto fue entender el respeto. Es algo que nosotros como latinos siempre lo hemos tenido, lo hemos vivido, pero poco a poco se ha ido perdiendo de nuestras comunidades. Y al llegar yo a Nigeria me enfrenté mucho a ese tema. Fue uno de los mayores desafíos en tierra yoruba. Cuando hablas de esa pérdida de respeto que va de la mano con valores, ¿a qué te estarías refiriendo, Manuel? Me refiero ¿Hacia los mayores? Sí, correcto.
por supuesto, y me refiero a que nosotros, incluso con nuestras propias tradiciones, vamos a suponer, latinoamericanas, Sí. Debido a la globalización, a nuevos cambios educativos, hemos perdido la esencia del respeto a los mayores. Claro, yo llego muy joven, llego a los 23 años a tierras Yoruba y me encuentro en el que necesito o es mi deber rendir homenaje, es mi deber rendir respeto. Y wow, eso estaba en mi mente como que, bueno, pero yo no, por ejemplo, yo no te respeto si no me respetas. Eso es muy común oírlo en nuestras zonas, en nuestras comunidades. Allá no, allá simplemente eres menor, así tengas la razón, esa persona que es mayor que tú necesita respeto. O sea, pierdes absolutamente toda opción. Y eso pega mucho y tú duré como 1 año, 2 años para poder tratar de entenderlo. Y ahora las mayores satisfacciones. Digo, estamos hablando de Claro. una historia que no ha terminado porque tú No, por sigues supuesto. viviendo, sigues trabajando y sigues cultivándote. Y de las mayores satisfacciones que al día de hoy, Manuel, has podido recibir o te has llevado, lo mismo de tu chief, lo mismo de tu babá o lo mismo de la gente con la cual compartes, trabajas, vives. ¿Qué satisfacciones tienes? Mis mayores satisfacciones realmente son entender cómo es que IFA funciona. Realmente cuando estudias IFA en tierra Yoruba te das cuenta de que todo tiene un porqué. Y ese porqué te genera satisfacción. Porque te consigues una historia, te consigues un motivo y te consigues un proceso que al final va a dar un buen resultado. Y yo creo que para mí es una de mis mayores satisfacciones poder aprender todo ese proceso, tomarlo para poder darle ese aporte a nuestras comunidades aquí en Latinoamérica. Siempre lo he dicho, lo he comunicado, no he venido a enseñar y a cambiarle la forma de cómo las personas llevan sus cosas, más bien he venido a dar un aporte en el que, por ejemplo, haces una sopa bien sabrosa, yo he venido a darte como un condimento más para que te quede mejor. Eso es todo. ¿Y no te ha costado trabajo ese proceso, Manuel? Te pregunto en el sentido de que pues ellos traen todo un adoctrinamiento, traen todo un embalaje religioso, místico, y de repente yo trato de entender la cultura de ellos, pero también pongo esa pizca, ese ingrediente latino, porque al final de cuentas, aun cuando tú estés en tierra yoruba, pero la sangre lo llama a uno y uno aporta esa parte latina. ¿No has tenido algún problema? Actualmente no, pero sí surgen como esos comentarios. Afortunadamente he sido muy abierto, he tratado de explicar las cosas de una manera bastante sencilla y eso me ha ayudado muchísimo. No soy tal vez como otras personas que han aprendido y de repente se enfoca muchísimo en radicalizar el proceso. Realmente eso no es lo que yo busco, no es lo que nuestro Wado de Ifá, Xoladade popular nos ha enseñado. Más bien siempre me ha dicho, trata de ser muy abierto, haciendo las cosas bien, de una manera correcta, pero en donde todos podamos estar felices y contentos. ¿Él es tu babaifa? Sí. Ok. Él y otros babalawos más en Nigeria, porque realmente cuando yo estaba en Nigeria, él me dijo, oye, yo quiero que hoy aprendas con él, yo quiero que hoy aprendas con fulano de tal, yo quiero que hoy vayas a esta casa y adquieras algo nuevo. Entonces, hay varias personas dentro de mi círculo, por así decirlo. De tu formación, por decirlo así. Por En ejemplo, Nigeria. En Nigeria, por ejemplo, de Chief Popola, ¿qué es lo que tú le has aprendido? Mira, de nuestro Baba de Ifá, Xoladade popular, siempre hay un proceso, ¿ok?
Hay procesos de ceremoniales, hay procesos, por ejemplo, bueno, esto lo de las consultas y estas otras cosas, esto lo aprendí de nuestro Baba Olayemi Enver Arbeláez, que es el Olú del templo Truponishokun. Pero comencé a aprender Ifá de parte de mi Baba Solatbade Popular, en donde él me iba dando ese haché. Yo lo iba aprendiendo y él, por supuesto, iba generando ese haché en mí, que es el que hoy día pues le retribuyo a nuestros olubos en Latinoamérica, etcétera, etcétera. O sea, es como que un círculo lleno de respeto, en donde ellos me han enseñado, pero por otra parte vengo yo y les enseño también. Ok, ¿y tú en el culto a qué divinidades estás consagrado, Manuel? Bueno, tal cual como lo comentabas anteriormente, yo me consagré en Ifá hace aproximadamente 12 años. Llegando a Nigeria, mi Baba Solatbade Popular me dijo, mira, es importante que te inicies en Obatalá, por tu Odu de Ifá. ¿Tú te consagraste dónde? ¿En Venezuela? En Nigeria. En Nigeria. Correcto. En Ifá. No, en Nigeria. En Nigeria. Me consagré en Obatalá. Ifá fue en Venezuela, con mi olubo José Hidalgo. Y ahí es cuando Ifá te revela Iworio Unda, en este caso para ti. Correcto. Cuando tú llegas a tierra yoruba, ¿no hubo alguna discrepancia en cuanto a que tú encontrases? Quizá no entre los olugos oficiantes allá en Nigeria, que tú encontrases muchas discrepancias entre las historias que tú escuchaste afrodescendientes o las historias que tú escuchaste en Venezuela a las historias que tú escuchaste que escucharas por Iworio Unda, Uguria Geda en tierras yorubas? Fíjate, bueno, no diría que afortunadamente, porque no debería de ser así, pero sí viví un proceso muy bonito en el cual no estuve metido tanto en la espiritualidad afrocubana. Por esa razón no tenía tanta información de ese tipo. Y claro, al llegar a Nigeria, yo ya estaba aprendiendo con los olubos, José Rodríguez, el olubo Amos, Enver Olayemi, otros olubos del templo Truponishokun, etcétera, etcétera. Y toda esa información ya venida de nuestro Baba Solatbade Popular. Entonces, cuando yo llego al templo de ellos, me consigo con la misma información. Entonces, lo que hice fue como engranarme y seguir con el proceso. Entonces, ¿no fue difícil? No fue difícil para mí. Manuel, generalmente hay un tema que a mucha gente le interesa y es de gran importancia por el hecho de que se piensa que la simple consagración, el simple hecho de haber sido consagrado, ya te da cierta potestad, te da cierta fuerza, te da cierto poder, te da cierto haché como persona. Te pregunto, ¿qué es el Iba y qué es el haché? Ok, eso fue una clase que yo di y creo que esa clase fue la que me dio a conocer. Y la razón por la cual como que me nació hablar sobre ese proceso fue porque realmente nosotros no tenemos esa educación en nuestras tierras. Pero cuando llegas a tierra yoruba te das cuenta de que todo es totalmente distinto. Y el Iba y el haché simplemente es la reverencia que le das a tu mayor y que ese mayor te provee esa autoridad para que puedas hacer el ritual o puedas hacer, sí, vamos a suponer como que es el ritual, ¿okay? Y te da la autoridad. Es como decir que estás en casa, eres un niño y tu madre te dice, mira, no te doy la autoridad para que salgas. Entonces, como niño te quedas en casa, no lo haces y esperas hasta que te den una autoridad. Esa autoridad dentro de los Yorubá es prácticamente
irrompible. No se puede romper porque para ellos es como que el tope. O sea, rompes esa autoridad, automáticamente no obtienes nada. Y es algo espiritual. Es algo espiritual y eso se puede ver en varios versos de Ifá, en donde Ifá habla, por ejemplo, en Oshetura, en donde el mismo Orúmila fue ante Olodumare para recibir el Iba y el Ashe. Y de esa manera, de generación en generación, Orúmila lo enseñó y lo distribuyó y lo ha ido distribuyendo a todos sus estudiantes. Y es una cadena, como me explicó un Babalao en Nigeria, que jamás se debe de romper. Es por eso que la tradición se mantiene siendo oral, es por eso que sigue existiendo ese respeto, porque en tierras Yoruba para poder aprender Ifá necesitas de 3 procesos. Aparte de los rituales, aparte de los etutus o las cosas que quieras hacer, siempre hay 3 procesos para aprender algo dentro de Ifá. El primero es recibir. El segundo es memorizar y el tercero es recitar. Eso es lo que día a día se hace en tierra Yoruba. Vas donde el mayor, te arrodillas, recibes. Te levantas, vas, memorizas y después cuando memorizas, regresas y lo recitas. Y así sucesivamente continúa ese ciclo de aprendizaje y es lo que nosotros le llamamos hoy día Iba y Ashe. Y en este caso, ¿cómo se transmitiría? Así como dices tú vas con tu mayor. Correcto, se transmite de manera oral. Una enseñanza, a final de cuentas. Un rezo, un verso, un canto. Un verso, un canto. El ritual se transmite en donde, por ejemplo, tu abogado de Ifá te dice, hazlo. Pasas mucho tiempo haciendo lo que él ya te dice, mira, ya lo puedes hacer, tienes la autoridad. El rezo es efectivamente así, vas y lo recibes de una manera oral y así sucesivamente. Y así desde los más pequeños hasta los más grandes lo hacen, no importa la edad, siempre lo hacen así. ¿Y ha sido difícil ese aprendizaje, Manuel? Digo, al final, pues, ¿tú conocías algo de la lengua yoruba cuando tú llegas a Nigeria? No, para nada, ni el del inglés tampoco. ¿Y cómo ha sido eso? Cuéntame. Fue bastante complicado para mí, no entendía nada y aprendí como los niños, con figuritas, el cuadernito, estaba siempre pendiente de todo. Afortunadamente yo recuerdo que me llevé una grabadora Sony y siempre mi abogada de Ifá me dice, mira, lo más importante o lo que quiero para ti realmente es que aprendas a hablar de Ifá, más allá de cualquier ritual, porque un ritual lo puede hacer cualquiera. Un ritual se puede copiar. Entonces de repente ves un ritual que lo hacen hoy aquí y puedes hacer exactamente la réplica al lado. Pero el hablar de Ifá ya es otra cosa totalmente distinta. Entonces yo desde un principio siempre comencé a trabajar, él me dijo, quédate consultando a todo el mundo. Y todas las consultas yo lo que hacía era grabarlas, todas. Hasta el momento, hoy, no he podido traducirlas por cuestión de tiempo, pero ya después de 6 años entiendo todo, absolutamente todo lo que hay ahí, toda esa información la entiendo. Lo que sucedió fue muy cómico porque nosotros como estudiantes de nuestro Guada de Ifá la Valdez Popular, yo viajé a México en el 2013, 2014, creo que en el 2012 también lo hice, y en el 2014 él dice, mira, para que ustedes puedan entender Ifá realmente como debe de ser, necesitan aprender el idioma. Porque allí están los secretos, allí están los detalles. O sea, muchas veces Ifá te dice, mira, es que debes, en un verso, debes de alimentar a Ifá
con Amalá, para que las tensiones en la vida de la persona bajen, se reduzcan y pueda venir el progreso. Eso lo ves nada más en un verso de Ifá. No se ve en el lenguaje normal de nosotros. Entonces, cuando entiendes el verso... no está muchas veces tampoco en los libros. No, por supuesto que no. Entonces, allí es donde realmente están los detalles, está codificado absolutamente todo. Y él nos dijo, deberían de hacer eso, porque ya estamos como que limitados. Llega un punto en nuestra área, y yo creo que tal vez le ocurrirá a todos, en que no avanzas. Por más que estudias, por más que, o sea, tratas y tratas y tratas, llega un punto en el que hay como una barrera. Y él nos indicó, esa es la barrera. Y en ese momento era el más joven, sí, el que tenía prácticamente menos responsabilidades, y fue cuando ocurrió la gran aventura y me pude ir a tratar de aprender el idioma, que por cierto es bastante complicado. Sí, sí, yo que he tenido la oportunidad aquí en México de estudiarlo también por largas temporadas, dificilísimo, dificilísimo. Sí, muy complicado porque es un idioma muy tonal. No es un idioma en el cual te sientas y dices, ok, este es el proceso para aprender inglés, y yo lo veo y lo aprendo de esta manera, etcétera, etcétera. El yorubá no. Tal vez tendrá sus procesos, pero es muy, muy tonal, y si no estás allí escuchándolo día a día, se va a hacer muy, muy complicado. Es por eso que, por ejemplo, mi amigo también, que es mi amigo Michael Figueredo, habla muy bien porque él desde niño lo aprendió. Muchos babolaos desde niños o tienen muchísimos años aprendiéndolo, lo hacen bien, porque lleva tiempo. Aparte de eso, el yorubá común no es el mismo yorubá de Ifá. Exacto. Se te consigue con cosas totalmente distintas. Aparte que el yorubá de Lagos no es el mismo que el de Oyó, el yorubá de Oyó no es el mismo que el de Isein, y así te consigues diferentes dialectos dentro de una misma lengua. Es como decir, las personas de México, de aquí del DF, hablan totalmente distinto a las de Mérida, o tienen palabras diferentes, acentos, conductas diferentes, y por esa razón es bastante complicado. Tú has agarrado más, Manuel, te pregunto, has agarrado más expertise entonces en la parte de la consulta. Digo, me entendemos que un sacerdote debe ser integral en todos los sentidos. Correcto. Pero a veces, como tú bien comentabas, pues a veces uno se especializa más o sabe uno que uno tiene más haché, tiene más prestancia, ya sea dirigiendo. Hay quienes nacieron para hacer acoché, medicina. Correcto, por supuesto. Hay quienes nacieron para hacer osot de consulta. Tú escribías en un post, Manuel, que en un viaje que realizaste con Chief Popola en Benín, te dejó encargado haciendo 3 consultas, sí, mientras él fue a atender otros asuntos. Y cuando regresó, ya habías atendido o habías hecho alrededor de 40 consultas. 40 consultas. ¿Cómo fue ese proceso? 1. Y 2, te pregunto, 40 consultas, te lo pregunto en una cuestión positiva. ¿Cómo realizar 40 consultas cuando una consulta, tu servidor Ricardo Ochoa, que hago una consulta rápida, te puedo decir que la hago en 35 minutos, normal 1 hora? ¿Qué puntos centraste o en qué te centraste tú para poder haber hecho 40 consultas o en qué se basó esas consultas? Claro, fíjate, la experiencia en primera instancia fue increíble. Yo realmente no la creía, porque veía que llegaban y decían, un blanco está consultando Ifá. Un blanco, entonces uno llamaba a la familia, el otro llamaba al tío, el otro llamaba al primo, y así sucesivamente. Una especie de morbo. No sé qué sucedió, pero realmente sí, fueron 40 consultas, eso se hizo desde muy temprano en la mañana. Pero ¿qué sucedió? Que las consultas, yo no les estaba hablando. Yo lo que hice fue sacar el Oddu de Ifá, iré a Yewu, y por esa razón fueron 40. Okay. El problema fue cuando
a la hora de hablar Ifá. Ok. No fuimos 3 días después. Sí, te Allí entiendo. fue donde hubo. Y aparte de eso, dentro de la comunidad, el rey se entera. Ajá, sí, sí, El rey de lo la leí. comunidad se entera y nos manda a llamar. Y va bajo la Albalde Popular, va, por supuesto, yo en ese tiempo él no me preguntaba ni me decía, Ujú, habla de ujú. Ifá. Yo lo único que hacía era hacer mi trabajito, sacar el Oddu, etcétera, etcétera, y él era el que se encargaba de dar los mensajes. En todo momento se hace la adivinación con Ikin, en todo momento. Sí, No se utiliza y Opele, sí se ¿sí? utiliza Opele también. Eh, Depende. A veces hay personas que utilizan el IKIN para toda la Ok, consulta. Lo que hice yo en ese aspecto también fue que sacaba el Oddu, sacaba el Irei y Ayewu con IKIN ok. y después continuaba con el Opele para poder agilizar un poco más el proceso. Oye, ¿y cómo fue la reacción del rey, digo, siendo blanco, que para los latinos somos morenos, pero para ellos, obvio, somos blancos? Claro. O, bueno, yo no creo, yo no tanto. ¿Cuál fue la reacción del rey al tú, un hombre blanco, estarle atefando, estarle sacando una adivinación? Por ser rey no vi ninguna reacción o Ujú, no creo que fuera tan expresivo. Pero para mí sí me sorprendió mucho porque existen reglas sí, culturales. Y fue muy impresionante para mí porque el mismo rey, o vamos a suponerlo, la realeza, lo que hace es que te da, la tradición es que aquel babolao que vaya a consultar Ifá se le da muchas obbi muy grandes y ujú, licor. Esa es la tradición. sí, Y eso fue lo que me dieron a mí, porque yo era el que estaba sí. consultando. Y wow, para mí fue algo único poder, bueno, después en otras oportunidades lo hice con otras personas ¿Era el rey de Benin? de Benín, del estado de Benín en esa comunidad. Ok. Recordemos que existen muchísimos reyes en tierra yorubá, Ujú, pero era el rey de ese estado en específico. No estamos hablando de la República de Benín, que ok, es otro país. sí. Estamos hablando de el estado de Benín, Ujú, en Nigeria. Que por cierto, yo viví muchas experiencias con ellos, trabajando con ellos durante 3, 4 días y vi muchas experiencias parecidas a lo que se ve en la parte afrocubana. por ejemplo. Em, una señora se levantaba todos los días en la mañana y agarraba un huevo y nos lo frotaba por el cuerpo y lo botaba en una parte en específico. Cosa que no he visto con los yorubá, la gente de Benín lo hacía a la hora de sacrificar un chivo. Ujú. Ellos agarraban el chivo, el hombre se lo frotaba por los genitales, tal cual como en la espiritualidad afrocubana. Que le mastican el ogbi con la tare y le soplan en un ojo, otro ojo, una otra También habían oreja. cosas muy, Ajá, muy, muy puntuales que no veía con los yorubá. sí. Y le pregunto a Baba, ¿por qué ellos hacen cosas distintas? Y él me dice, es que ocurrió exactamente lo mismo. Ellos no hablan yorubá. Ellos adaptaron el Ifá a su propio idioma. Y a través de eso ocurrió transformaciones o mutaciones, Ujú. que es lo que nos ha sucedido a nosotros. Y aún así hemos mantenido la tradición. Ok, entonces fue gratificante. Entonces, y para el rey no significaba, no propiamente un tabú, pero tú dices, hay reglas. El haberse registrado con una persona no de la propia comunidad, un babalago inminentemente más joven, no habrá significado para él un tipo de tabú o algo por el estilo. No. Tal vez, no sé si lo comunicó, pero en este caso como que la autoridad era nuestro Baba. Si lo hizo, Oye, pues Manuel, quedó así bajo. ¿y cambió la forma de que te vieran tus hermanos de Ifá, tus también vecinos de Ifá con los que te entrenas, cuando se enteraron que tú atendiste al rey? No, ¿Sentiste no, su no. mismo trato? No, ¿Sentiste no. su misma confianza, cordialidad hacia ti? Es que eso es normal. Ajá. Por lo menos en tierra yorubá,
es normal que un rey llame a un babalawo, es normal que vayas, porque eso es está muy dentro de los procesos de IFA, Sí. es un proceso bastante normal. Sí tuve algunos inconvenientes con los mismos colegas, pero fue por otras cosas, Sí. no en eso, por eso en específico. Gracias, Manuel. La religión yoruba, al final, pues entendemos que existen lugares para cultuar, existen lugares a los cuales la gente asiste para darle iva, reverencia a las divinidades, entendiendo que los mismos orisas son fuerzas de la naturaleza, Correcto. son fuerzas de la naturaleza que están presentes en el volcán, que están presentes en la laguna, en el monte, en el cementerio, en el mar. Y ahí es donde tú has tenido mucha experiencia, Manuel, porque tú has retratado, tú has contado, tú has narrado los diferentes viajes, Manuel, las diferentes peregrinaciones que se han hecho. Cuéntanos de esas peregrinaciones, por ejemplo, en el caso de Oshun, en el bosque sagrado, Oshogbo, ¿cómo son esas peregrinaciones? ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Qué puede encontrar la gente ahí, Manuel? Es un proceso bastante interesante. Realmente encontramos la esencia de lo que es la divinidad, por así decirlo. No, por lo menos nosotros en este lado del mundo nos olvidamos de esas pequeñas partes, por así decirlo. Y somos tan metódicos que simplemente por estar usando tanta metodología perdemos la esencia. Okay. Y puedes encontrar en esos sitios, por ejemplo, Oshogbo, que es muy lindo ese santuario, a mí me encanta particularmente. Cómo los mismos adoradores cuidan el santuario, lo limpian, etcétera, 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 y van trabajando para poder obtener beneficio de ello. Leí que por ahí, leí que inclusive algunos de los tallados que podemos encontrar en piedra, que fueron hechos por gente blanca. Correcto, Sí. correcto, correcto. Y de hecho, yo creo y lo digo y estoy seguro que es así, nosotros como blancos, como creyentes, le hemos dado muchísimo más desarrollo. Gracias a nosotros hemos aportado muchísimo más que las mismas comunidades yoruba. A pesar de que no se ha perdido, a pesar de que ellos tienen mucho, pero mucho, mucho conocimiento, yo creo que nosotros hemos hecho un gran trabajo en expandir la religión y que hoy día eso se pueda preservar de esa manera. Porque aparte de lo religioso es algo muy turístico. Y claro, ves y dices, wow, el santuario, no sé, tiene como 500 años. Realmente no es así. Pero te encuentras con la magia, te encuentras con los sacerdotes, te encuentras con la comunidad que te atiende. ¿Está permitido hacer sacrificio ahí o no se puede hacer sacrificio? Dentro del santuario Sí. Eso sí, no lo puedes hacer solo. Okay. Tienes que pedir permiso, tienes que indicarle a las iyalorichas del área lo que vas a hacer. De hecho, uno de mis pensados era casarme allí. ¿Y lo hiciste? No, lo hice fue en Guedé. Esto es una de las preguntas que tengo para ti. Pero siempre llevan como que su orden, su organización para con el santuario. Y por ejemplo, de las otras peregrinaciones en las que has participado, en las que has trabajado, ¿qué otra peregrinación te ha impactado o te ha dejado ese sabor de boca? Está, por ejemplo, el santuario de Eshu. Correcto. Wow. Eso fue un movimiento que nació, que es nuevo, porque realmente, vamos a decirlo, todas esas comunidades, por ejemplo, los pueblos de Eshu, como Iyelu, Ekiti, no tenían tanto quórum, tanto desarrollo como lo está teniendo ahorita, que hay más visitantes y muchas personas más van, y etcétera, etcétera. Esto es relativamente nuevo, pero efectivamente cuando vas allí
te das cuenta que es un proceso que te llena, que no solamente te llena, sino que te nutre y te hace vivir experiencias diferentes, sales del contexto de lo que es el día a día, que por ejemplo tienes un concepto de lo que es hecho y de repente te encuentras con otra cosa totalmente distinta, la adoración, Por ejemplo, la ¿cuál sería ese entrega. concepto? En Afro-Cuba, los afrodescendientes pues lo han acuñado más como un niño, que realmente no es un niño, pero ya Correcto. se quedó como parte de esa subcultura y que bueno, ya es aceptable. Pero sabemos que no es un niño, pero ¿qué otras cosas te das cuenta de lo que no es Eshu o de lo que erróneamente está planteado sobre Eshu? Claro, te das cuenta, es por la información que Ujú. se procesa. Entonces, cuando aprendes de que Eshu es una divinidad neutral, que es la que sabe el idioma de aquellas personas, de aquellas energías negativas, es aquel que pacta con estas energías. Porque es la pregunta que yo siempre he hecho. ¿Realmente Eshu, siendo el Irúmole, Ujú. siendo aquella divinidad con tanto poder, siendo aquella divinidad que tiene la réplica de la She de Olodumare, realmente necesita un Shivo? Y cuando estás en esas zonas y te expresan el tipo de filosofía que ellos saben y te expresan lo que realmente es Eshu, te das cuenta de que Eshu es el mensajero. Ujú. Simplemente lo que Eshu realmente no quiere es la sangre del chivo. La sangre del chivo se utiliza de una manera espiritual para apaciguar a las energías negativas. De hecho, en algún momento leí inclusive e inclusive en la consulta con Ifa, con Orunmila, realmente el que revela el signo o el que dicta el signo es Eshu. En algún momento lo leí. Sí. Espiritualmente pudiese ser así. No es que Eshu le va a decir al Babalao, porque realmente la información que el Babalao expresa no es a nivel espiritual, es a nivel de conocimiento, de estudio profundo. Pero espiritualmente sí, sí es Eshu quien como que, por eso es que siempre está adelante, como Ujú. que quien se encarga de que eso florezca para que el Babalao con la información que tiene pueda darle este resultado al cliente. Pero es algo espiritual, no es algo que, wow, el Babalao dice escuchó a Eshu o algo así. Por ejemplo, se habla también mucho, Manuel, con respecto a estas peregrinaciones, de esos poderes curativos que la gente puede encontrar en el pozo, por ejemplo, cuando va al santuario de Osanjin, o por ejemplo, también se habla de esas propiedades mágicas o ese misticismo que hay en el río de Ogún. Correcto. ¿Qué has visto tú? ¿Qué has atestiguado? Porque, por ejemplo, hablando de Cuba, ¿sí? Correcto. Cuando tú vas a Cuba y vas al santuario de San Lázaro, porque ahí no es el santuario de Ovalú, allí es el santuario de San Lázaro, Ok. y tú ves unas muestras de fe y de devoción impresionantes, donde la gente va literalmente arrastrándose por la enfermedad, hay gente que va con una penitencia, Manuel, si has visto videos, va arrastrándose y va jalando una piedra como una penitencia o como una manda por una enfermedad que fue curada. Podemos ver en tierra yoruba ese tipo de manifestaciones, no necesariamente como en Afrocuba, pero podemos ver ese tipo de manifestaciones en estos templos o Por en estos. supuesto, sí, ¿Qué sí te ha sé. tocado ver, Manuel? He vivido muchas experiencias sobre Ujú. esas, pero antes de avanzar, quiero decirte que esto es un proceso que no solamente se ve dentro de IFA, Ujú. se ve en el catolicismo, se ve en el budaísmo, se ve incluso en el islam, y es un proceso espiritual y a la misma vez es un proceso cultural. ¿Por qué cultural? Porque sucedió algo, por ejemplo, hace años, y eso que sucedió lo llevan como réplica. Ujú. Ok, a fulano de tal hace 50 años esta agua la curó. Por supuesto se va llevando de generación en generación y es lo que nos conseguimos hoy Ujú. día Ujú. en tierra yoruba y nos conseguimos en muchas religiones del mundo. Em, Existe y es verdad todos estos procesos curativos. De hecho, conocí, no me acuerdo el nombre, hay una mujer que es
es afroamericana, y esta mujer contaba que ella se inició en Ifá, fue a Ado Ekiti y al siguiente año ya no tenía cáncer. Y es una mujer que la ves, es muy bella, es modelo, creo que trabaja con cosas medicinales. No sé si pudiste lograr ver su reportaje, pero es bastante interesante y no tenía cáncer. Y así como esos casos existen muchísimos más en donde las mujeres toman el agua y quedan embarazadas. Y así, por ejemplo, o sea, no sé si viene al caso, pero cuando a mi esposa se hizo sus estudios médicos, a ella le dijeron, mira, no puedes tener hijos, tienes ciertas condiciones, etcétera, etcétera. Yo le dije, no te preocupes, te vienes conmigo a Nigeria, la inicié en Ifá, nos casamos, regresamos, está en Venezuela y tiene ahorita 3 meses de embarazo. O sea, claro, no me puse a buscar las razones de qué fue lo que sucedió, pero te puedo asegurar de que todas las aguas que habían le di. Y ahí tuvieron la oportunidad de poderse casar. Esa ceremonia Igbe Yawo. ¿Cómo es? Ibeyabo. Igbe Yawo. ¿Cómo es? Ibeyabo es un ceremonial que, por supuesto, está dentro de Ifá. De hecho, mi esposa fue muy, por así decirlo, criticada. En otros aspectos, avalada o felicitada. Porque decían, ella es de la espiritualidad afrocubana. Yo personalmente nunca le he dicho, mira, esto no sirve o cámbialo. Siempre lo que he hecho es aportarle en su proceso. Y ella cree en Oshun, y su Oshun es la misma Oshun en la que yo creo, así que yo creo que por eso no hay ningún problema. Sin embargo, fue muy atacada. Y nunca quise salir a expresar, a explicar el proceso ceremonial, pero sí existe, es un proceso que está dentro de Ifá y también es un proceso cultural, en donde realmente 2 familias son las que se unen y se hace una unión a través de Ifá, en donde se utilizan materiales en específicos, que son materiales espirituales, en donde se recitan versos de Ifá, que lo que hace esto es que la pareja espiritualmente pueda tener una mayor unión. O sea, todo dentro de Ifá tiene un significado, todo dentro de este mundo tiene una energía. Y por eso lo que mayormente se ve dentro de esa ceremonia es que nosotros utilizamos la energía de esos materiales para con el matrimonio. Entonces, tenemos ratas y peces. ¿Por qué ratas y peces? Porque es lo que nosotros necesitamos. Hijos. Tenemos dinero. Un hogar sin dinero no es un hogar. Tenemos ropa. Sin vestimenta, sin cómo vestirnos, no vamos a poder surgir o avanzar. El ñame, la comida es importante dentro de la familia. Y así sucesivamente todos estos materiales se utilizan para poder conformar esta unión espiritual. Y de eso se trata Igbe Yawo, o sea, es lo que descargar a la esposa. Y es el proceso que se hace, se carga a la esposa para llevarla a casa. Y quien lo realiza es una sacerdotisa en el culto de Ochun, generalmente la mayor, ¿cierto? Lo realiza, en este caso yo tuve la fortuna de tener 2 ceremonias. La primera que se hizo en el templo de Alara, que es el de nuestro abogado de Ifá Xolotl Popular, que esta es la ceremonia de Ifá, en donde se recitan todos los materiales de Ifá, pero la otra es como fue el tipo de ceremonia espiritual en Igede Ekiti, en donde la sacerdotisa mayor de Oshun nos da esa bendición, nos pone los brazaletes, y de esa manera nos bendice y todos los adoradores de la deidad nos bendicen en la unión que estamos haciendo. De las características que tú ves de las divinidades en Nigeria, ¿hay similitudes con esas características como se concibe a las divinidades en Occidente? Por ejemplo, te doy un ejemplo. A mí casi no me gusta caracterizar o no me gusta
poner etiquetas, que si es hijo de Ochun o si es Ochun, pues tiene que ser coqueta, que tiene que ser bella, que va a morir sin haber amado, o que si es Ogún, que si representa la fuerza, el carácter, que si es bruto, como dicen algunas corrientes en Cuba. ¿Has visto similitudes entre las divinidades de sus características o cómo se le cultúa tanto en Nigeria como en Occidente? Dentro del proceso bueno o positivo, Sí, sí, sí. sí las hay. Por De ejemplo, repente te dicen, ah, no, es que esta persona es como muy inteligente, es muy sagaz, de repente le llega todo súper rápido y dicen, ah, no, este es un hijo de Eshu. Y así ok. sucesivamente, como que tienen como estas categorías, ¿no? Ujú, Y esta etiqueta. ujú. Lo que sí se me hace bastante extraño es que nunca he oído, por ejemplo, estas etiquetas negativas como las de los hijos o las hijas de Oshun, Ok. que normalmente se escuchan en la parte afrocubana. No las oí. Hay cosas sumamente interesantes de cada deidad y realmente todo creyente de Ifá y Orisha en tierra yorubá se encarga es de eso, de emular Ujú, a la deidad, de pensar, por ejemplo, tienes un problema y dice, bueno, es que, ¿cómo lo haría Oshun? ¿O cómo lo hizo Rúmila para ujú. poder resolver? Es bastante interesante y sí existen. De manera positiva las he visto, sí existen. Manuel, te pregunto, de los diferentes festivales o peregrinaciones que has asistido, hay uno muy especial en Geledé, donde el personaje principal es la mujer. Correcto. ¿Has asistido a este festival? Desafortunadamente no. No tuve la oportunidad de ir. Se festeja mucho en tierra de Benín, Exacto. pero sí le pregunté un día a Sí. nuestro abad Ifá y él me dice que es como que lo más colorido, lo más espectacular, en donde se ve claramente lo que es la tradición yorubá, pero muy, 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 muy marcada. Y de verdad que ojalá algún día pueda tener la Ojalá, oportunidad. sí, de hecho ya también fue reconocido por la UNESCO, Sí, así como el sí, sí, sí. oráculo de Ifá fue reconocido por la UNESCO como un patrimonio inmaterial. Ojalá cuando vayas nos lo puedas también transmitir. Claro que sí. Y te preguntaba de Geledec, en el caso donde la mujer es el personaje principal, porque también está el festival dedicado a Iyamio Soronga. Ok, sí, Ese sí has correcto. asistido. Sí, por supuesto. ¿Cómo es? Lo que sí sé es que es totalmente distinto Ajá, al GLD. Este es un festival en donde prácticamente a donde podemos llegar es, es limitado. sí. O sea, puedes ver cómo comen, cómo de repente procesan ciertos rituales, pero más allá no puedes ingresar o no deberías de ingresar, a menos que seas partícipe de ese proceso del culto a la Hiyame. Es tabú en tu caso mencionar Iyamio Soronga, porque hay No, no, muchas no. ramas donde no lo quieren mencionar. Para mí no es ningún tabú. De hecho, una de las mujeres líderes de ese proceso que es Oshunike, que he estado en su casa, he convivido con ella, he vivido muchas cosas, experiencias con ella y su familia. De verdad ha sido muy abierta con el tema, me ha explicado muchas cosas al respecto, pero no he estado dentro del culto como tal. Manuel, en el caso de la letra anual que se realiza en Ekiti, fíjate que observaba que en una de las ceremonias, en uno de los ceremoniales, es la mujer la que lleva a cuestas. En este Correcto. caso, un Aigba, donde está Orúnmila. ¿Por qué razón se da esto? No lo digo en el plan machista ni mucho menos. Entendemos que dentro del tradicionalismo la mujer tiene un papel eh, trascendental al poderse consagrar como Yanifa, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué en este proceso es la mujer quien lleva a Ifa en este recorrido? Claro, uno de los procesos principales es que
todos debemos de entender que dentro de Ifá, sin la mujer no podemos hacer absolutamente nada. Y esto es algo que de alguna u otra manera en la espiritualidad afrocubana no lo hemos terminado de aceptar o procesar. Sin embargo, en tierra yoruba se utiliza muchísimo. De hecho, esta mujer que carga o hace esta peregrinación es una mujer virgen. ¿Por qué es necesario? Porque se dice que no tiene ningún tipo de, por supuesto, relación sexual, vamos a decirlo de esta manera más coloquial, contaminación, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, va acorde, alineada con lo que es la espiritualidad y por esa razón tiene como que la autoridad para poder cargar el Ifá hasta la cima. Hasta la cima, ¿ok? ¿Ok? Hasta la Olota. ¿Ok, Olota? Ahora, se dice que ella va a ser como la guardiera de ese secreto, por llamarlo así, durante 7 años. Es como la Apetebi, que es la que se encarga de... Y en esos 7 años, ¿sí puede ya ella tener una vida sexual? ¿Ya puede tener? No debería. Por eso el año pasado hubo una transición. Entonces, porque la mujer que ya lo llevaba ya había cumplido como 22 años, estaba como ya en su etapa de madurez, por así decirlo. Entonces se cambia y se hizo una transición, un cambio, en donde se colocó a otra dama que lo pudiera hacer durante los próximos 7 años consecutivos. Complejo. También ese es un tema que yo creo que entre los propios yorubas, de tierra yoruba, merecería un estudio, porque también, imagínate, o sea... Y no es una obligación tampoco, no es una obligación. Va a llegar el punto en el que de repente dice, mira, hasta aquí llego yo, 2 años. Bueno, ya se buscará a otro personaje que lo pueda hacer. Realmente no es una obligación que lo tenga que hacer durante los próximos 7 años. Hablando de todo este proceso, Manuel, con respecto a Eshu, me regreso a Eshu, ¿por qué ha tomado tanta relevancia en tierra yoruba este movimiento de Eshu is not Satan, Eshu no es Satán? Te pregunto, cuando está más que demostrado que no es Satán, que no es el antagónico, que es una divinidad neutral, algunos estudiosos le hablan o le llaman el policía en este caso del mundo, pero ¿por qué todavía seguirle dando relevancia a un movimiento que está por demás explicado? Y sale la gente y se fanatiza y Eshu is not Satan. ¿Qué piensas al respecto? Explicado para nosotros, Ajá. los creyentes de Ifá y Orisha. Y el movimiento realmente comenzó en el 2015 y uno de los que dio pie para que eso fuese así fui yo. Y nació allí en la Casa del Sol al Valle Popular. Porque, ¿qué pasa? Que aparte de que convives con personas creyentes de Ifá y Orisha, no solamente convives con ellos, convives con cristianos, convives con musulmanes, y te das cuenta de que para ellos, Eshu es Satanás. Okay. Entonces, claro, por supuesto, nosotros no lo estamos haciendo por nosotros. Nosotros lo estamos haciendo es para darle vida a lo que realmente fue Eshu. Y de hecho se hicieron las investigaciones, el error que cometió Samuel Crowder a la hora de traducir la Biblia. Entonces siempre hay como este tipo de preguntas, o sea, Eshu es el único que aparece. Pero fíjate que no creo que haya sido un error, sino fue algo malicioso. Sí, claro, fue intencional, porque fíjate, el único que aparece es Eshu. ¿Dónde está Ogun? ¿Dónde está Oshun? ¿Dónde está Osain? ¿Dónde está Osain? Entonces, sí, fue algo con intención y que de alguna u otra manera nos ha costado muchísimo. Y realmente esto se hace más que todo es para aquellas personas, estos procesos cristianos y por supuesto musulmanes que tienen. Oye, ¿y no te es difícil, no te resulta difícil
practicar la religión cuando es minoría la religión yoruba dentro de Nigeria, cuando el Islam tiene un peso impresionante. Y cuando hablamos de Islam, no me gusta hablarlo, decirlo así, pero cuando hablamos de Islam también hay una parte radical que es el fundamentalismo, que es Boko Haram. O cuando hablamos de cristianismo, pues también hay mucha cerrazón. Y lo digo con todo respeto, digo, soy yoruba nunca, en todos los años que llevamos trabajando, haciendo documentales, reportajes, y de manera personal, Ricardo Ochoa, con mi carácter de babalago, de comunicador, nunca he expresado de manera pública mi opinión con respecto, por ejemplo, al cristianismo, otras religiones que respeto profundamente. Pero te puedo decir, Manuel, y le puedo decir a los amigos, que he recibido ataques muy fuertes de los cristianos hacia mi página, hacia mi persona, y aun cuando les fundamentes y aun cuando tú les hables en un idioma de mucho respeto, de mucha tolerancia, no encuentro yo esa contraparte. ¿Qué tan difícil es, Manuel, practicar la religión? Porque si yo la practico dentro de mi grupo, dentro Claro. de mi pueblo, dentro de mi comunidad, no creo que haya un problema, pero tampoco estás encerrado en una cápsula. Tú sales al mercado, has hecho entrevistas, has hecho reportajes bien interesantes cuando has ido al mercado. Tú sales de repente a lo mejor a algún lugar a comer, sales en algún momento a algún centro nacional de esparcimiento y te vas a encontrar ahí con gente árabe, te vas a encontrar ahí con cristianos. ¿Cómo es esa interacción? En Nigeria es bastante interesante. Es bastante interesante porque primero siempre lo he hecho, o sea, he salido con orgullo. Y a ellos, o sea, se ve que les choca, pero a la misma vez como que Ujú. dicen, oye, lo que estás diciendo no es tan loco. Pero llega un punto en el que no lo pueden dejar de hacer, porque ya se convirtió en una moda. Yo les digo, están en el cristianismo es por moda, porque 300, 400 años atrás ustedes no creían en esto. Y se quedan impresionados y cuando yo les hablo de Ifá, les explico acerca de Eshu, sobre el poder que tienen las deidades, en donde los enfrento y les digo, te puedo asegurar que dentro de tu casa religiosa hay un icono de Oshun, pero no lo quieres aceptar. No se me ha hecho complicado, no ha habido como este proceso de enfrentamiento, por así Ujú. decirlo, pero ha sido bastante bonito, incluso educativo, como ellos te expresan. Hay muchas personas que son sumamente radicales, que sí las hay, pero al final está el respeto, porque acuérdense que el mismo cristiano yorubá, o el que sea, de la tribu que sea, va ante Ifá. Ujú. El mismo sacerdote del Islam va ante Ifá. Y los he vivido, he visto los casos en donde el pastor va al cuarto de Ifá porque simplemente quiere evolución, quiere progreso, y va a consultar Ifá. Pero la moda simplemente no lo hace cambiar de opinión. Y a veces a mí me parece feo, horrible, que lo único que hacen ellos es utilizar a IFA Ujú. para poder obtener un beneficio, pero realmente, por otro lado, lo que están haciendo es destruirlo. ¿En qué lugares podría ser peligroso practicar IFA dentro de propia Nigeria o dentro de la propia tierra yoruba? ¿Dónde podría ser peligroso practicarlo? Realmente a mí nunca me pasó, Ujú. bueno, hasta los momentos, gracias a IFA, nunca me ha pasado absolutamente nada negativo. Sí hemos oído de este tipo de grupos terroristas. Siempre todo el mundo me preguntaba, oye, ¿cómo estás? Oímos esto en las noticias. Yo siempre le decía, no, eso está en el norte de Nigeria, etcétera. Ujú. En la ciudad donde me encontraba, en este pueblo, en esta comunidad yorubá, por así decirlo, que no sucedía absolutamente nada de eso, por eso no tuve ninguna experiencia negativa. Fíjate que hay bueno, hubo un babalago muy famoso, Benito Rodríguez, de afrocubano, cubano Ok. él, y decía que la religión yoruba estaba creciendo en cantidad
pero no en profundidad. Hay un movimiento actualmente, Manuel, donde pues el tradicionalismo está pues cada día presente en más lugares, en más latitudes. ¿Hay algún riesgo en esto? ¿Por qué te lo pregunto, Manuel? Porque con una facilidad podemos encontrar gente que te está vendiendo medicinas, que te contacta. A mí me contacta mucha gente que no conozco, obvio, para venderme medicinas, para venderme iconos, para venderme títulos, para venderme iniciaciones, para mandarme información. Y hoy ya agarras internet y agarras una cantidad de gente en México, en Venezuela, en Cuba, en Estados Unidos, haciendo ITEFA, ISHEFA, haciendo adivinación, entregando medicinas, entregando resguardos. ¿Cómo protegerse contra eso, Manuel? Tú tienes una escuela, tú tienes un mentor, pero ¿cómo protegerse o cómo a la gente que nos está viendo, Manuel, decirle qué debes de esperar, qué debes de pedirle? Un ejemplo, tú vas al médico y tú al menos ves un diploma ahí, ves un título de que pasó por una universidad, de que pasó por una especialización, de que lo avalan ciertos institutos. Y de repente encuentras unos diplomas que yo creo que cualquiera puede imprimir en su computadora, que es Aragba de X tierra, iniciado en Ibadán, en X regiones. ¿Cómo se puede proteger uno? ¿Qué le recomiendas a la gente? Bueno, fíjate, Ricardo, es complicado porque en nuestra zona geográfica, a veces la fe, y lo digo y pido disculpas, la fe a veces nos lleva a la estupidez. Uh-huh. Y wow, es impresionante cómo realmente mucha gente es estafada. Mucha gente incluso han vendido sus pertenencias, han hecho muchísimas cosas por esa fe. Yo creo que aquí lo más importante es que nosotros realmente nos podamos educar dentro del proceso de IFA. Debemos de conocer realmente a la persona, que sea una persona íntegra, que tenga un reconocimiento. Y no solamente eso, sino que también este personaje al cual vayan a contactar tenga un recorrido. Porque a mí también me ha ocurrido y le ha ocurrido a muchas personas. Yo recuerdo que a Loluo o la Yemi le dicen un día por internet: oye, te voy a vender una super medicina para que tengas prosperidad. Y él le dice: o sea, ¿cuánto me cuesta? $2,000. Y él le dice: ok, bueno, vamos a hacer una videollamada. ¿Cuál es tu casa? Le pregunta el Loluo. Y ve la casa. Entonces la casa está bastante deteriorada. Entonces él le dice: ¿por qué no usas la medicina para ti? Para que puedas comprar tu casa y puedas tener tu dinero. Hasta ese día, ese personaje no le respondió más. Y es triste porque lo que dice el babalao anterior que me habías comentado, está creciendo IFA, pero se está perdiendo un poco o mucho lo que es la calidad. Y allí es donde nosotros como creyentes debemos de ser conscientes. Una cosa es que nosotros seamos creyentes, pero otra cosa es que seamos tontos. Y son dos cosas totalmente distintas y de las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque hoy día, lo puedo decir yo que he vivido en Nigeria, hoy día ya el propio Yoruba ya se aprovecha del proceso. Ya te consigues a niños con páginas de Facebook en donde te dicen soy babalao, ya te consiguen cantidad de cosas que realmente no es verdad, no son verdad. Y por eso aquellas personas que están en búsqueda de una solución, yo les recomiendo que busquen una persona que realmente tenga un recorrido, que realmente sea reconocida y por supuesto sea una persona que enseñe y te eduque. Cuando consigues un personaje por Facebook que a las 3 líneas de conversación ya te dice es que vale tanto,
ya olvídate. Ujú. Olvídate porque esa persona simplemente está buscando otros intereses. Pues te felicito, Manuel. Es una trabajar IFA, trabajar la religión Gracias. es algo muy complejo, porque lo que la gente viene a buscar son respuestas. La gente viene a buscar, no siempre el babalago, viene a buscar el amigo, viene a buscar el consejo, viene a buscar la ecuanimidad, y todo eso tiene que ser un sacerdote de IFA, un religioso. Y al final, pues, uno entrega su vida, entrega su existencia Claro. por IFA, por Olotumare y por la gente. Te felicito, Manuel, y espero que en alguna otra Muchas ocasión gracias. tengamos la oportunidad de ir a testificar eso que estás haciendo o eso que vas a emprender en Venezuela, tu país, un país hermoso, un país que pues que está viviendo tiempos difíciles, y sí, esperemos que la luz, la gran luz, Así. como dicen los masones, lleguen para nuestros hermanos masones. Y bueno, invitarlos a todos ustedes, amigos, a que pues sigan con nuestras transmisiones, se suscriban a nuestra página en YouTube, le den like a las publicaciones para que también podamos seguir pues generando más contenido, y así como Manuel Sánchez el día de hoy podamos tener otras grandes personalidades. Manuel, me quiero comprometer contigo, amén de lo que podamos hacer el día de mañana en Venezuela y tener el gusto de visitarte. Claro que sí. Diste un tema muy interesante en esta conferencia acerca de la comida o los sadimuses, en este caso, aparte de la lengua. Me gustaría que en algún momento hablásemos sobre un programa especial sobre esto. Claro que Sí, sí. porque a los orizas, si bien les llegamos a través del canto, si bien les llegamos a través de la oración, también se les llega a través de la ofrenda. ¿Sí? Entonces, Correcto. yo creo que ahí podemos encontrar muchas cosas bien interesantes, y ojalá lo podamos hacer pronto, Claro que Manuel. sí, claro que sí. Te agradezco infinitamente, Manuel. Gracias a ti, Ricardo. Yo creo que lo más importante aquí es que nosotros podamos aportar este conocimiento que hemos adquirido. Y escuché algo hoy muy interesante aquí en Teotihuacán, en donde un babalawo dijo que realmente cada uno de nosotros somos un ikin dentro de la mano de Ifá que está consultando. Y es ese ikin que da una respuesta y da un aporte en específico para poder obtener al final un resultado. Yo creo que eso es bastante válido, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos construir para poder obtener resultados súper positivos dentro de nuestra creencia. Muchas gracias, Manuel, y Gracias a espero ti, verte Ricardo, en por la una próxima invitación. emisión. Muchas gracias. Claro que sí. Y bueno, los esperamos en el próximo programa. Les recordamos, no dejen de suscribirse a nuestro canal, darle like a las publicaciones, y el día de hoy este invitado especial, Manuel Sánchez Ifáxola, un caminante de IFA. Los espero nuevamente en otra transmisión de Soy Yoruba. Burua Boye.